Hola amigos, nuevamente nos encontramos para este espacio de estudio basado en la palabra de Dios. En esto que titulamos Conocer a Jesús es todo, porque es solo a través del conocimiento de Jesús como alcanzamos la vida eterna, recibiéndole a Él como nuestro Señor y Salvador. Y esta andadura que estamos haciendo juntos sobre la base del Evangelio de Marcos nos permitirá conocer la vida de Jesús. Marcos, luego de introducir que él va a hablar del Evangelio que tiene que ver con el Hijo de Dios, con Jesucristo, introduce inmediatamente a Juan el Bautista en el escenario. El capítulo 1 del Evangelio de Marcos dice así desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Como está escrito en Isaías el profeta, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sabéis? Juan el Bautista es uno de los grandes personajes de la Escritura. Juan, que era primo de Jesús, recibió un llamado a cumplir el profetismo. Él pertenecía a la familia sacerdotal, hubiera heredado el orden sacerdotal de su padre, pero él eligió vivir separado del templo. El llamado profético de Juan lo lleva a predicar la pronta venida del Mesías, en cumplimiento de la profecía de Malaquías, de la profecía de Isaías. Él se siente llamado a preparar el camino del Señor. Juan diría que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Esto significa que luego de los 400 años de silencio profético que van de Malaquías hasta la aparición de Juan, vivimos en el periodo de la ley. Juan el Bautista, por lo tanto, viene a ser el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Así que el mensaje de Juan está enmarcado en la visión veterotestamentaria de lo que tiene que ver con el plan de salvación de Dios. Juan introduce una práctica que no es novedosa dentro del judaísmo, que es el bautismo. Lo sorprendente en el caso de Juan es que él lo aplica a todas las personas. Aquí es bueno recordar que los lavamientos rituales no eran extraños en el judaísmo tardío, que es el judaísmo de los días de Jesús. Los fariseos que habían surgido sobre el siglo II a.C. como una reacción dentro del marco de la revolución macabea que se produce para luchar contra la influencia del helenismo en la cultura judía, habían introducido las prácticas sacerdotales entre los seglares. Los fariseos fueron un grupo que surge y que asume para ellos las prácticas sacerdotales sin ser sacerdotes. Por lo tanto, los lavamientos rituales eran parte de la costumbre farisea. El tema es que los fariseos fueron seguidos por otros grupos que aparecieron, como los hemerobaptistas, que se bautizaban al romper el día, al alba, los terapeutas egipcios, que practicaban un bautismo antes de cada comida. Así que esto no era nuevo, pero se daba en el marco de ciertas sectas o comunidades dentro del judaísmo. Y lo que era practicado constantemente era el baño ritual de los prosélitos. Los prosélitos, aquellos que se habían preparado, no siendo judíos, siendo gentiles, para entrar al judaísmo, una vez que habían hecho su profesión de fe y habían sido circuncidados, eran sometidos a un baño ritual de purificación. Así que la purificación a través del agua no es nueva en el pensamiento judío. Tampoco es nueva desde el punto de vista de la Escritura, ya que el agua juega un papel muy importante en el marco de la purificación de las contaminaciones rituales. En todo caso, el agua representa un elemento para limpiar lo que está impuro, para limpiar lo que está contaminado. Así que ahora Juan extiende la utilización del agua a través del bautismo, a través de la inmersión en agua, como una señal de arrepentimiento y de preparación para
la venida del Mesías. La Biblia nos dice que de toda la provincia de Judea y otros venían al bautismo de Juan. Juan predica un bautismo de preparación para la venida del Mesías. Ese Mesías del cual él dice: yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. No soy digno de desatar encorvado la correa de su sandalia. En otras palabras, Juan está diciendo: yo no soy digno de hacer el trabajo de un esclavo al punto de desatar las sandalias del Mesías. Juan realmente va a preparar el camino para la venida de Jesús. No debemos olvidar que algunos de los primeros discípulos de Jesús fueron antes discípulos de Juan, y que el movimiento de Jesús, y luego en el inicio de la iglesia cristiana, fue nutrido por personas que habían participado como en el movimiento de Juan el Bautista y habían sido discípulos de Juan el Bautista. Juan enfatiza que el bautismo de él es de agua. O sea, no puede transformar interiormente la vida de ninguna persona. Pero la venida del Mesías sí traería una transformación interior, porque el Mesías bautizaría con el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim del Antiguo Testamento, ese espíritu creador de vida que ya se movía sobre la faz de las aguas, según expresa Génesis 1, 1 y 2. Ese espíritu transformador, el espíritu que da vida a aquellos huesos secos de la visión de Ezequiel, es el que ahora puede venir con la venida del Mesías para transformar la vida y el corazón de las personas. Eso es lo que le interesaba realmente a Juan, preparar el camino para que la gente recibiera no a él, sino al Mesías, y habiendo recibido al Mesías, pudiera recibir la plenitud del Espíritu Santo para que sus corazones fueran transformados. La vida de Juan el Bautista, en consonancia con los profetas del Antiguo Testamento, es una vida enmarcada en el desierto. Lleva una vida frugal. Se alimenta, nos dirán otros textos de la Escritura, de langostas, de miel silvestres. Se viste con un vestido de pieles de camellos en semejanza a otros profetas del Antiguo Testamento. Realmente él representa la culminación del profetismo del Antiguo Testamento para dar lugar a un nuevo comienzo, la era del cristianismo y de los mensajes que vienen a través de Jesús por medio de los mensajeros de Jesús, discípulos y apóstoles. La vida de Juan el Bautista nos deja a nosotros los cristianos varias enseñanzas. La primera es que estamos en este mundo como los nuevos Juan el Bautista. Él que vino y predicó en el espíritu y poder de Elías, nos enseña a nosotros que estamos para cumplir esa tarea en este mundo, preparar el camino del Señor. Pero, ¿qué es preparar el camino del Señor? ¿Qué significa enderezar las sendas a fin de ayudar a otros a encontrarse con el Señor? A veces hemos creído que preparar el camino del Señor es impartir conocimientos doctrinales a las personas. Y es cierto que el conocimiento de la doctrina ocupa un papel importante en la formación de un futuro discípulo de Jesús. Pero es dar a conocer la persona de Jesús lo que hará que alguien esté dispuesto a aceptar a Jesús. Si nosotros no levantamos a Jesús ante las personas, si no damos a conocer a Jesús ante las personas, si no le damos a conocer la buena noticia de que el Hijo de Dios ha venido a este mundo, ha entrado en la historia de la humanidad para mostrarnos la vida de Dios en un cuerpo humano, si nosotros no mostramos la belleza del carácter de Jesús y de la obra de Jesús, las personas no se sentirán atraídas a Jesucristo. La iglesia no puede ser atractiva si no es cristocéntrica y cristológica. El mensaje de la iglesia no puede ser atractivo si no está enmarcado en la compasión, la misericordia y la bondad de Jesucristo. Solo cuando la iglesia se despegue completamente de aquello que siglos de apostasía la han llevado a ser, podrá reflejar plenamente las virtudes de Cristo y podrá reflejar plenamente el carácter de Jesús. Y desde la compasión, la bondad, la misericordia, la tolerancia, el respeto y la inclusión, podremos mostrar realmente al mundo cómo es Jesús. Como Juan el Bautista, estamos llamados a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Pero ese mundo no estará preparado para la segunda venida de Cristo
a menos que nosotros como iglesia reflejemos el dulce y amoroso carácter de Jesús en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.